puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Le doy gracias a Dios por este día. Hoy vamos a tener un tema que se llama Como a ti mismo. Así se llama. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. El versículo 30. Dice la palabra del Señor: Felipe y el etíope. Acudiendo Felipe le oyó, venía un etíope leyendo en su carro el profeta Isaías, y dice el versículo 30, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo Felipe al etíope? ¿Entiendes lo que lees? Uno puede leer y no entender. Cuando yo leo el Logos y entiendo, entonces se llama como palabra ¿qué? Revelada. Ahora, versículo 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Qué quería el etíope? Aprender. Cuando usted venga a este lugar, ¿venga a qué? A aprender. Cuando uno va a aprender, uno trae lapicero, resaltador, Biblia, cuaderno. Bueno, todo lo que sea una herramienta, ¿para qué? Para aprender. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que se llama Como a ti mismo. Y voy a citar un texto de la Biblia muy conocido por todos ustedes, que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y uno lee a veces sin entender. En otra versión, se lo voy a leer en la BLP, dice: ¿de qué me sirve hablar en lenguas humanas o angélicas si me falta el amor? No soy más que una campana que replica o unos platillos que hacen ruido. La Biblia dice acerca de las lenguas, y yo no tengo nada en contra de la gente que habla en lenguas. Dios los bendiga a todos los que hablan en lenguas. Pero hemos enfocado más el hablar en lenguas que en el amor. Y la Biblia habla de dos tipos de lenguas: las humanas y las lenguas ¿qué? Angélicas o angelicales. Por ejemplo, a mí me ocurrió y no lo hago por alardear porque solo fue una vez. Yo estaba con mi esposa escuchando a un pastor americano, y cuando él hablaba, antes que el traductor dijese qué estaba diciendo, yo sabía absolutamente todo lo que él estaba diciendo. Entonces yo aquí le iba traduciendo a mi esposa, ¿no? Traductor personal. Pero eso solo me duró durante el culto. Luego ya volvió mi inglés básico. Hello, ya, ese es el inglés básico. Pero ¿cuándo me ocurrió eso? En ese momento. Hay gente que recibió, usted por ejemplo va a hablar, ¿se acuerda de la lengua hermosa que utilizamos en estos días, que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama? Euskera, ¿se acuerda?
Imagínese usted poder hablar euskera. Esto era lenguas ¿qué? Humanas. ¿Para qué servía? Cuando ellos iban a predicar a otras partes, iban a Etiopía, iban a África, iban a Asia, el Espíritu Santo les daba la lengua y podían hacerlo. Y las lenguas angélicas pertenecen a los ángeles. Hemos malinterpretado el tema de las lenguas y pensamos que lenguas es decir Itarrabakende. Entonces yo digo aquí Itarrabakende, entonces dicen, wow, el pastor está hablando en lenguas. No, estoy impostando la lengua, no estoy hablando en lenguas verdaderas. De hecho, yo voy a decir algo con toda honestidad y con toda transparencia. Muy pocas veces en mi vida he hablado lenguas. Muy pocas veces. Que yo sé que yo no estoy haciendo fuerza ni estoy imaginando qué voy a decir, sino que literalmente estoy hablando lenguas que son parte de mi relación espiritual con el Señor. De hecho, una amiga mía pastora, yo lo he contado antes, ella tenía que predicar al siguiente día y comenzó a orar por el culto del otro día y comenzó a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas y terminó una hora y seguía hablando en lenguas. Llegó la noche y llegó su esposo y ella seguía hablando en lenguas. Fue a predicar al culto y seguía hablando en lenguas. Salió del culto y siguió hablando en lenguas. No las pudo controlar. Eso se llaman lenguas verdaderas. Lastimosamente, dentro del cristianismo hemos impostado o hemos replicado cosas que no son originales. Entonces uno a veces ve a una hermana o un hermano hablando en lenguas y uno dice, wow, qué espiritual. ¿Realmente sí está hablando en lenguas o no? Pero la Biblia no se detiene allí. Dice, si yo hablara lenguas originales, humanas, angélicas, pero luego dice, y no tengo amor, ¿qué pasa? Vengo a ser como una campana que hace ruido, un platillo que hace ruido. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, mire, todos los misterios que uno le preguntara a alguien, venga, ¿y por qué Adán tal cosa? Y esa persona te dijera, no, es que Adán tal, wow. Todos los misterios. Que uno pudiera decirle a alguien, venga, ¿y cómo hago yo para entender a mi mujer? Y que esa persona le dijera, pues tu mujer, eso es un misterio, pero de los más difíciles. Y entendiera toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, mire lo que dice la Biblia, tuviese la fe de trasladar los montes y no tengo amor, luego dice, nada soy. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada que me sirve. Entonces, a veces nosotros vemos un cristiano que habla en lenguas, que tiene profecía, que entiende misterios y ciencias, que es generoso, y uno dice, ante los ojos de los hombres, ese hombre agrada a Dios. Pero le voy a dar un consejo. La Biblia dice que Dios no ve lo que ve el hombre, sino que Dios ve ¿qué? El corazón. ¿Usted sabía que yo puedo dar sin tener amor? ¿Usted sabía que para esta época de Navidad hay muchos personajes famosos que dan a fundaciones, pero no dan por amor, sino que dan para tratar de cuadrar impuestos con el gobierno? No están dando con amor. Yo he visto esto cuando una persona da con amor. El otro año que hicimos lo de la campaña de los juguetes, recuerdo una señora que vino, prácticamente sus zapatos se desbarataban y llegó aquí sudando y trajo unos regalos, digámoslo, que en su posibilidad económica eran demasiado costosos, pero usted viera con el amor que esa señora, ¿y sabe qué me impactó? Sufría de parálisis y la mitad de su cuerpo no se movía y vino así caminando hasta acá, hasta la iglesia. Cuando yo vi eso, yo dije, verdaderamente, ¿qué la movió a ella? El amor. Y le quiero contar qué hace Dios. Primera de Samuel, no me vayan a embolatar, Primera de Corintios, póngale una cinta, póngale algo allí, póngale la tarjeta de crédito, póngale la cédula. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Y eso es un consejo para todos los solteros. Solteros, solteras, apréndase este pasaje. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué no lo grande? Porque recuerde que el rey al cual iba a ser reemplazado era el más alto de todos, Saúl.
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, como Saúl, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? Mucha gente se deja guiar por el aspecto físico, nada más que engañoso. Jehová no mira el aspecto físico, Jehová mira ¿qué? El corazón. Volvamos a 1 Corintios. Entonces, está bien dar, está bien tener palabra profética, está bien conocer los misterios de la ciencia, está bueno tener fe, pero 1 Corintios 13:13 dice lo siguiente, escúcheme. Yo necesito que usted se conecte en esta palabra, porque yo quiero en la iglesia gente generosa. Ojalá usted sea el más generoso, usted sea una persona usada en profecía, en revelación, en ciencia. Pero lo que más tenemos que tener es amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y ¿qué? Y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Y le voy a hablar de la dimensión del amor hacia el prójimo. Si está tomando nota, prójimo significa próximo, cercano o cualquier otro semejante. Eso significa prójimo. En las matemáticas, específicamente en geometría, se dice que dos figuras geométricas son semejantes cuando tienen la misma forma sin importar el tamaño de ellos. Mire la imagen a continuación. En geometría se dice que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma sin importar el tamaño de ellos. ¿El que está a tu lado tiene la misma forma? Claro, sin importar el tamaño. Mire el que está al lado y verá. Hay tamaños, tamañitos, tamañotes, tamañísimos. Entonces es tu semejante. Tiene la misma forma sin importar ¿qué? El tamaño. Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo capítulo 22, versículo 34. Ahora sí vamos a entrar en materia. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, se unieron. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Los fariseos eran un movimiento religioso que le añadían a la ley. Y los saduceos eran un movimiento religioso que le quitaban a la ley. Y el Señor los había hecho callar. Así que fariseos y saduceos se unen para provocar al Señor. Versículo 35. Y uno de ellos era intérprete. ¿Qué es un intérprete? Es una persona que traduce oralmente de una lengua a otra una información. Un intérprete de la ley, o sea, una persona respetable, le preguntó por tentarle diciendo: mire, voy a ir despacio, yo quiero que usted aprenda. ¿Le preguntó por aprender? Le preguntó por tentarle. ¿Sabe qué me pasa a mí? Hay personas que me escriben o que me llaman y me hacen preguntas para tentarme, no para aprender. Y le voy a dar, de una vez le voy a ahorrar la fatiga. Cuando yo me doy cuenta que la pregunta tiene veneno, no contesto. Yo no me desgasto. Hay gente que se acercará a ti no con el ánimo de aprender, sino con el ánimo de tentarte para hacerte pecar. De hecho, me han pedido citas. Es que yo quiero reunirme con usted para que usted me aclare y me explique y tal cosa de la Biblia y esto y lo otro. Y cuando yo me doy cuenta que el ánimo de su espíritu, porque hay gente que puede tener una duda y quiere aprender, pero cuando me doy cuenta que el ánimo es tentarme, le digo no. Y esto le ocurría al Señor y nos ocurre a todos. Y viene para preguntarle y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Querían aprender? No, querían tentarlo. Los fariseos le habían añadido a la ley
los saduceos le habían quitado. Entonces el Señor estaba en una encrucijada. Versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, con la misma cosa. Recuerde que corazón, alma, mente es lo mismo en la Biblia. Recuerde que los romanos decían in pectore, in mente, in cordis, en corazón. Todo lo mismo. Amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu ser. Te tragarás de Él. Yo no sé si usted alguna vez se ha tragado de alguien. Eso es una experiencia maravillosa. Uno tragado, pero tragado, decimos aquí en Colombia. Enamorado hasta los huesos. Que uno ve a esa persona entrar por esa puerta y de pronto pasa por donde hay un ventilador y el pelo de ella se mueve y uno dice: wow. Todo como que se confabula, todo como que alrededor se detiene, todo como que alrededor se pone nublado y solo esa persona se destaca. A ese nivel quiere Dios que nosotros ¿qué? Le amemos. Cuando yo estuve de novio de mi esposa 5 años, habían días, yo le hacía visita todos los días. Intenso, sí. Dígalo, hermano, tranquilo, tenga. Usted ya no es esclavo, usted es libre. Y literalmente había días donde yo no tenía para ir en bus. ¿Y sabe qué hacía? Camine, hermano. Y camine. Y camino rápido y le cuento esto. Me demoraba 1 hora ida y 1 hora y media vuelta porque ya venía cansado. Tampoco el mismo rendimiento. No me importaba. ¿Estaba lloviendo? No me importaba. Mis suegros se sentaban en la sala para escuchar la visita. No me importaba. Porque cuando uno ama, a uno esas cosas ¿qué? No le importan. Muchas veces la visita entre mi esposa y yo era sentados en la sala, mis suegros enfrente leyendo el periódico y yo mirándola a ella. ¿Qué más? No había WhatsApp, no había celulares en ese tiempo. A mí me tocó el tiempo de llamar a la casa, qué pereza, ¿no? Y uno oraba: Señor, que no me conteste don Jairo. Aló, ¿cómo le va don Jairo? ¿Se acuerda que uno lo regañaban? Vea, y que los impulsos y que eso, aunque la estén llamando, eso gasta acá. Eso me tocó a mí. Pero cuando uno ama, uno no tiene ¿qué? Excusas. Pero el Señor no se queda allí y luego dice lo siguiente: ese es el primero y grande mandamiento. Usted ya lo tiene claro, ya aprendió. El segundo, a él le preguntaron cuál era el primero, el segundo no, le preguntaron cuál era el grande mandamiento. O sea que el grande mandamiento tiene 2 partes. Es como cuando alguien pinta con una laca que se llama catalizada. La laca catalizada tiene 2 componentes. Si usted no los aplica no queda bien. Nunca seca esa laca, nunca secará. O sea que el grande mandamiento tiene 2 partes. Una hacia Dios, horizontal, y una vertical hacia mi prójimo. Y son parte de la misma respuesta. Y el segundo es semejante. ¿Qué es semejante? ¿Qué es algo semejante? Ya lo vimos. Es algo parecido, aunque no tenga el mismo tamaño, pero tiene la misma ¿qué? La misma forma. O sea, yo no voy a amar a mi semejante como a Dios porque voy a rendirle culto, pero es semejante el amor hacia Él. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me voy a detener allí. Yo estoy muy interesado en que usted aprenda. Por eso venimos predicando hace como 4 meses de esta palabra revelada, Logos y Rema. Amarás al prójimo como a ti mismo. Le voy a decir algo del amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Apúntelo allí. El amor no es un sentimiento. ¿Por qué razón? Porque las emociones cambian constantemente. Los sentimientos cambian, fluctúan, varían. Pero la decisión prevalece por encima de cualquier circunstancia. Usted esta mañana decidió estar aquí en el culto. Eso es una decisión, tomar una determinación. Lo voy a hacer. Por eso se llama mandamiento, porque no es cuestión de si lo siento o no. Es cuestión de decidir. Escúcheme, los que estamos casados, todos los días yo tomo la decisión
de amar a mi esposa. Es que ya no te amo, lo decidiste. Es que se me acabó el amor, como dice una canción por ahí toda trágica, de tanto usarlo. No, no se acabó. Decidiste que se acabara. El amor es una ¿qué? Decisión. Que todos los días se alimenta cuando yo quiero hacerlo. Mire, cuando yo quiero amar, amo por encima de. Pero también cuando quiero dejar de amar, lo haré por encima de. Quiero dejarle claro ese concepto. Ahora, la Biblia dice que amarte como al prójimo como a ti mismo. Se lo voy a poner en dos panoramas. En el que no se ama y en el que se ama demasiado. Para poder amar a mi semejante, me tengo que amar primero ¿a quién? A mí mismo. Y hay gente que no se ama. Entonces yo, ¿cómo le pido a alguien que no se ama que ame a otro? ¿Cómo le pido a alguien que ha perdido la dignidad, que ha perdido su autoestima, que se está autodestruyendo, que ame a otro? Y le voy a poner este ejemplo que a mí me duele: los habitantes de calle. Le voy a contar esto que yo analizo de los habitantes de calle. Muchos de ellos destruyeron su vida de manera voluntaria. Pero ¿sabe qué hace la sociedad con el habitante de calle? Los margina. La sociedad es cruel con el habitante de calle. Lo menosprecia, lo aísla, lo mira por encima, lo hace sentir menos, lo discrimina. Cuando nosotros hemos tenido los tiempos de misericordia, que salimos a repartir chocolate con pan a los alrededores de la iglesia y entramos al centro de Cali, los que nos han acompañado saben esto. Yo he visto habitantes de calle llorando cuando los hemos abrazado. Un abrazo de amor quiebra la dureza del corazón de ellos, porque normalmente la gente no los abraza. La gente les hace el feo, los aísla. Recuerdo yo esta experiencia. Enfrente de la estación de San Bosco estábamos orando y ungiendo gente ahí, habitantes de calle. Y le pedimos a un niño que se quitara los zapatos. No sé quién estuvo conmigo esa vez, levante la mano. Literalmente le quitamos los zapatos a ese niño para ungirlo de la cabeza a los pies. Y le cuento que el olor de sus pies era tan concentrado, pero tan concentrado, que ese niño tenía vergüenza de quitarse los zapatos. Ese habitante, cuando tú lo veas en la calle, te voy a decir quién es para ti. Es tu prójimo. La sociedad clasificó a las personas por importancia. Eso es falso. Él es semejante a ti en forma, aunque no lo sea en tamaño. Fue tan impactante para mí esa oración con ese niño que literalmente llevamos en el carro unos pañitos húmedos. Me limpié las manos y no se me quitaba el olor a pecueca. Pobrecito. No sé hace cuánto tiempo un hombre de esos no había sido abrazado, o una mujer de esas. Entonces, ¿sabe qué pasa? La sociedad los menosprecia. ¿Y sabe qué ocurre aquí? Este fenómeno. El mal que ellos reciben, ellos lo vuelven a dar. Por eso usted va a ver que ellos van y destruyen cosas de la misma ciudad. Dañan postes, dañan señales, se roban tapas de alcantarillado, arrancan las luces navideñas, porque están llenos de rabia y de resentimiento con una sociedad que los cataloga a ellos como basura. Antes la gente decía, es que un desechable. ¿Qué es un desechable? Algo que se usa y se bota y no sirve, basura. Nunca jamás un ser humano será un desechable para Dios. Pero nosotros, bueno, usted no, yo, a veces somos indiferentes ante mi prójimo cuando lo veo allí tirado. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a una persona que no se ama a sí misma que ame a otro? ¿El que se droga se ama a sí mismo? El que se emborracha y destruye su hígado, daña su hogar, golpea a su mujer, ¿se ama a sí mismo? Entonces, ¿cómo puede amar al semejante si primero no se ama a él mismo? Lo segundo es esto. Está el polo opuesto, el de abajo, y está el de arriba. El que se ama más de la cuenta, que la Biblia dice que son amadores de sí mismos. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3.
Versículo 1. Segunda de Timoteo. Acompáñeme, por favor. A mí me sorprende cómo la Biblia dice todo lo que va a pasar. Y dice lo siguiente: carácter de los hombres en los postreros días. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Sabe qué es sin afecto natural? La mujer que pare un bebé y lo abandona, o el muchacho que crece y va y tira a sus viejitos a un ancianato. Eso se llama sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, más que de Dios. Y me sorprende es el 5, que tendrán apariencia de ¿qué? Ay, la hermanita sí es de Dios. ¿De Dios? Ay, no, ese hombre es un varón de Dios. ¿Pero de qué Dios me estás hablando? Tendrán apariencia, algo que aparentemente es igual, pero no es. Pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Le voy a leer el versículo 2 en dos versiones diferentes. Nueva Traducción Viviente dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT dice: la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. Ahora escúcheme, que esto se va a poner más delicado. ¿Quién de ustedes alguna vez le ha pedido a Dios que lo quiere ver? ¿Quién? Alguien, levante la mano. Señor, yo quiero verte. Eso, levante la mano. Le voy a decir esto: usted hoy va a ver a Dios. ¿Quién quiere ver a Dios hoy? Menos mal esto está saliendo en video. Le voy a mostrar a Dios hoy, ahora y aquí mismo. Mire el que está a su lado. Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Juan 14, 8 y 9. Otra vez el apóstol Felipe dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra. Usted y yo somos semejanza ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo impresionante de esto? Mire lo que dice Primera de Juan. Pase de Génesis y devuélvase casi a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4, llegando al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, si usted dice yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sabe que el Señor Jesús nunca tuvo odio hacia el otro porque Él sabía que el otro
era su semejante. A mí me sorprende esto. Cómo nos han llenado de odio entre iglesias, entre cristianos. A mí me sorprende escuchar oraciones: Señor, acábalo, destrúyelo, consúmelo. ¿Usted cree que Dios en el cielo está? Qué bendición este hermano. Le voy a decir algo con mucho amor. Hace días estuve hablando con una pastora y me dijo esto. Me dijo: ¿sabes por qué yo le sirvo a la gente? Yo le dije: ¿por qué, pastora? Porque yo no veo la gente, yo veo a Jesús en ellos, y en realidad le sirvo a Jesús, no a la gente. Tu prójimo es la imagen más cercana a Dios en esta tierra. O sea que para poder decirle a Dios que lo amo, al cual nunca he visto, tendré que expresar primero mi amor hacia mi semejante que veo todos los días. Mire la actitud del Señor Jesús. Mateo capítulo 26. Nunca llena de odio. Versículo 51. Nunca llena de rencor. Si usted hoy está aquí y usted está lleno de odio hacia su prójimo, está lleno de resentimiento, está lleno de venganza, de amargura, yo te quiero decir, eso no te acerca a Dios, antes te aleja. Me sorprende esto. Mateo capítulo 26, vienen a arrestar al Señor. Voy a leerlo desde el 50, discúlpeme, voy a leerlo desde el 50. Y Jesús dijo, hablándole a Judas, Judas viene. Perdóneme, quiero atrasarme un poco más. Sí, téngame paciencia, soy su prójimo. Y el que le entregaba le había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Entonces vino Judas, ¿no? Y pum, le da un beso al Señor, un ósculo santo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Todo fariseo, ¿no? Y le besó. ¿Uno qué haría? Uno sabe que ese man lo va a vender, que lo va a traicionar, que ahí ya le trajo los de la moto. Y que salve, maestro. Un cristiano moderno, ¿qué haría? Te reprendo, Satanás. Sin embargo, me sorprende lo que el Señor le dice. Jesús le dijo: amigo. ¿Cómo le dice? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí me parece tan lindo Juan, dice que tratando de taparle el error a Pedro, no menciona su nombre, pero dice: pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo, el sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Dañando a quién? A su prójimo. ¿Recuerda que minutos antes el Señor les había dicho: velen y oren para que no entren en tentación? Ahora escúcheme. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Algún día quisiera predicarles acerca de las consecuencias generacionales que trae el homicidio, el derramamiento de sangre. Es una cosa que Dios aborrece, porque el único que da y quita la vida es Él. Entonces dice el versículo 53, mire lo que el Señor podía hacer. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué era una legión? Era un grupo de la infantería romana que tenía entre 4.200 y 6.000 unidades, soldados. ¿Sabe cuántos son 4.200 por 12? 5.400 ángeles. Y si fueran 6.000, serían 72.000 ángeles. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pedro, ¿qué te pasa? Yo podría orar ahora mismo y llegarían aquí 72, con un solo ángel acaba, mejor dicho, como dice mi mamá, hasta con el nido de la perra. Un solo ángel. Pero la actitud del Señor Jesús hacia su prójimo era de venganza, era de odio. Ojalá te vaya mal, Judas. ¿O era una actitud de qué? De amor. Cuando yo reconozco que alguien es un verdadero creyente, cuando habla en lenguas, cuando hace milagros, cuando tiene fe, cuando entiende la Biblia. Básico, simple, pero poderoso. El verdadero creyente se ve en el amor hacia los demás.
Yo me quito el sombrero cuando veo amor hacia tu prójimo, hacia tu próximo. Pero usted me puede decir, y pastor, los salmos imprecatorios. ¿Quién ha oído los salmos imprecatorios? Los salmos imprecatorios son salmos que piden venganza, ¿no? Dios, Dios de las venganzas, levántate. Pero los salmos imprecatorios eran para pedir justicia divina, para limpiar y salvaguardar el nombre de Dios y no de una persona. Le voy a decir algo más, permítame, le digo algo más. Lástima el tiempo, pero le voy a decir esto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 7. Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. El nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Aquí va a haber una contradicción. No es nuevo, sino el mandamiento antiguo que ya habéis tenido desde el principio. ¿Cuál mandamiento habían tenido desde el principio? Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, o sea, nuevo y antiguo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No tiene ¿qué? Revelación. Hay un personaje que usted va a ver en la pantalla ahora. Se llama Oscar Schindler, que fue un personaje anónimo hasta 1993, cuando Steven Spielberg hizo una película, La lista de Schindler. Y le cuento que este hombre, cuando los nazis estaban acabando con los judíos, este hombre era alemán, pertenecía al partido nazi. Me sorprende cómo los nazis, en cabeza de Adolfo Hitler, comienzan a perseguir a los judíos y a exterminarlos. No hay un cálculo exacto, nunca la historia sabrá cuántos en realidad murieron, pero se calcula que 6 millones de judíos murieron en el holocausto nazi. Me sorprende esto. Los nazis comenzaron a culpar de la pobreza de Alemania, del desempleo y de la derrota en la Primera Guerra Mundial a los judíos. Usted va a notar en países en crisis, nosotros tenemos en la región un país que está en crisis, que siempre quiere culpar a otros. ¿Usted lo ha visto? Culpar a otros de su pobreza, del desempleo y de su derrota. Esto no es nuevo, esto es viejo. Ahora, los nazis, ellos habían hecho una pirámide donde en la base de la pirámide ellos catalogaban que en el mundo había 3 tipos de razas. En la parte de la base ellos decían que estaban los negros, abajo. En la parte de los medios estaban los amarillos o los orientales. Y en la punta de la pirámide estaba una raza que ellos decían que era la raza perfecta, los arios. ¿Cómo eran los arios? Usted puede observar algunas imágenes. Los arios eran blancos, altos, de ojos azules y rubios. Y ellos decían que todo lo bueno que había en la tierra, todo lo grande, todo lo fructífero que hacía el hombre era por causa de los arios. O sea que los arios menospreciaban las otras razas. Pero dentro de esa pirámide no entraban los judíos. Para ellos los judíos eran una plaga, eran una raza parásita que se le pegaba a otras razas y le succionaba todo su poder. Entonces comienzan una persecución sin misericordia contra los judíos. Hubo algunos campos de concentración. Hubo uno llamado Auschwitz,
no estoy muy fluido en el alemán hoy, Astwis, y había otro que se llamaba Sobibor. A estas personas las empacaban en trenes, los apretaban en trenes y se los llevaban a estos campos de concentración, y allá les hacían oprobios. De hecho, a las personas hubo un general alemán que pintaba no sobre lienzo, sino sobre pieles de judíos, y les hacían cualquier cantidad de oprobios en Auschwitz y Sobibor. Pero hubo un hombre, Oskar Schindler, que tenía unas fábricas y que al principio contrató mano de obra judía porque eran esclavos. Como era un hombre perteneciente al partido nazi, tenía acceso a judíos. Pero ¿sabe qué pasó en el camino? Él comenzó a ver que ese que decían que era una raza parásita era tan humano como él, que decía que era una raza aria poderosa, que ese era su semejante, que ese no era una basura, que ese no era una plaga que había que exterminar. Comenzó a ver que dentro de sus empleados había seres tan humanos como él. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Comenzó a comprar judíos, la libertad de ellos. Los que se han visto la película, que dura como 3 horas, ojalá se la viera. Este hombre cae en un estado de desesperación que comienza a vender sus propiedades y les decía a los comandantes y jefes alemanes: ¿cuánto valen esos 10 judíos? Valen tanto. ¿Cuánto vale la libertad de esos 5? Vale tanto. ¿Cuánto valen esos niños? Eran su prójimo. En la película, al final, él toma su reloj, que es lo último que le queda de posesión material costosa, y le dice a un soldado nazi: ¿cuántos por este reloj? Porque realmente entendió que ese era su prójimo. Un hombre alemán que murió en la pobreza después de la Segunda Guerra, va a Argentina, vive unos años allá, luego regresa a Europa sin un peso, porque lo dio todo por amor a su prójimo. Perdóneme que se lo diga, somos a veces tan egoístas con nuestro semejante. Nos importa comer bien, vestir bien, andar bien, y hacemos como en la parábola del buen samaritano, que había alguien tirado necesitado, y dice que 3 personajes pasaron por el lado. Un sacerdote y lo vio y siguió de largo porque tenía que ir al culto. Luego un levita, uno que canta, y vio al tipo tirado en el piso y siguió de largo, porque siempre será más fácil seguir de largo que pararse y detener a ayudar a alguien. Y en esta historia, un samaritano que no valía nada para los judíos fue el que ayudó al otro. Oskar Schindler murió en el año de 1974 en el anonimato. Solo hasta años después Steven Spielberg lo volvió famoso. Pero ¿sabe qué hicieron los judíos? Lo sepultaron en el monte de Sión en Israel. Y en esa película usted va a ver que él salvó a 1,200 judíos de morir. 1,200 que luego tuvieron hijos, se multiplicaron. No solo salvó a 1,200. Cuando tú salvas una vida, estás salvando ¿qué? Generaciones. Para terminar te digo esto: que Dios te bendiga y te dé abundancia, pero no te olvides de tu prójimo. A veces comemos hasta sentir prácticamente que nos vamos a vomitar. Y hay gente allá que su estómago tiene fatiga de no haber probado alimento, pero lo vemos como una raza inferior. No, él es tan igual como tú y yo delante del Señor. Y ojalá nosotros aquí seamos una iglesia que amemos a Dios, pero primero amemos al prójimo. Hoy puedo danzar con libertad.
La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, día, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.